y oncológicas por medio del FISH. Entonces queríamos en esta ocasión compartirles un poco acerca de todo esto, ¿no? De lo relacionado con el cáncer. Y una de esas veces en las que tenemos que hablar acerca de temas de importancia como son el cáncer de mama hereditario, que implica también cáncer de ovario, es algo que se debe tomar en cuenta por la importancia y yo creo que también por la frecuencia. Son temas que ahorita se están estudiando mayormente y que también se pueden diagnosticar a tiempo, sobre todo en familiares. Bueno, veo que hay varios participantes el día de hoy. A mí me gustaría mucho que por favor me comenten de alguna forma, igual pregunten, me interrumpan en cualquier momento, las dudas que tengamos las disipamos y vamos a empezar. No sé si tienen algún tema, quiero igual comprobar de que sí me están escuchando, por favor. Ok, hay participantes, atender video. Creo que estamos bien, ¿no? Parece que estamos bien. Entonces, vamos a comenzar con todo lo que vamos a platicar hoy sobre el síndrome de cáncer y mama hereditario. Yo soy Agustín Roda, soy médico genetista y, bueno, miembro del staff de Biocien. Vamos a comenzar con algunas generalidades sobre el cáncer. Para ello, debemos conocer que en este caso el cáncer, bueno, siempre lo conocemos como un tema que en genética lo llamamos multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las veces está implicado tanto los genes de susceptibilidad a cáncer como también el medio ambiente. ¿Y qué juega como el medio ambiente? Los estilos de vida que generalmente llevamos nosotros, ¿no? Entonces, esa interacción hace a veces que sea más fácil la aparición o no de un cáncer. Igual, tenemos que saber y tener en claro que en nuestro genoma, nuestro material genético, nosotros tendremos estos genes que se llaman oncogenes, que son reguladores positivos, y los supresores tumorales, que serán reguladores negativos. En este caso, debe haber una homeostasis o un equilibrio entre estos dos para que no aparezca el cáncer. ¿Qué pasa en estos temas cuando uno de los dos se altera? Si yo tengo una mayor función de un oncogen o una menor función de un supresor tumoral, generalmente vienen los problemas de cáncer. ¿Ok? Aquí solo les pongo una larga lista de todos los oncogenes que están descritos. Ya todos y cada uno de ellos se pueden estudiar de acuerdo a la orientación clínica que tengamos. También les pongo aquí un ejemplo del supresor tumoral por excelencia, que es TP53. Este es un gen que de hecho se le considera el guardián de nuestro genoma humano. Miren toda la cantidad de alteraciones que podemos encontrar solo en un gen y toda la cantidad de tejidos que están implicados solamente con un gen, ¿no? Es bastante variable. Ahora, en el cáncer, qué es lo que nos respecta a estas pláticas, esta de mama y ovario, y en la siguiente con el doctor Ramírez, que van a revisar lo de colorectal. Tenemos que saber que el cáncer en la mayoría de ocasiones es esporádico. ¿Eso qué quiere decir? Que generalmente aparece uno en la familia por primera vez, relacionado en la mayor parte de las veces con algo multifactorial como lo que habíamos visto, pero en otros casos, hasta un 20% de los casos ya son familiares. Les voy a mostrar a qué nos referimos con familiares. Esto quiere decir familiar. Alguna agregación genética, ¿no? Vemos que aquí
Hay un tipo de cáncer por ahí en una familia, por aquí en algún otro miembro de la familia, pero no es una agregación clara, ¿no? O sea, sí vemos que hay un propósito que estamos estudiando, pero también hay un tipo de agregación en la familia. Eso es un cáncer familiar. Pero ¿qué pasa con el cáncer hereditario, que realmente es el que nos compete a los genetistas de estudiarlo? Es aquel cáncer que, miren aquí, ejemplo, tenemos aquí nuestro propósito que lo estamos estudiando y miren todo esto, hermanos, primos, tíos, padres, más allá arriba, la tercera generación, tiene que ser el mismo cáncer o cánceres relacionados a un gen, entonces eso nos va dando la pauta para estudiarlos. ¿Qué son estos famosos síndromes de cáncer hereditario y en este caso mama y ovario? Condiciones genéticas que predisponen al desarrollo de cáncer. ¿Qué pasa? Que nosotros consideramos a los 55 o 50 años de edad un punto corte de la media poblacional. Nosotros a veces decimos 50, 55 años, bueno, es lo esperable que aparezca el cáncer, pero este tipo de cánceres hereditarios generalmente aparecen a una edad menor, son un poco más agresivos, este tipo de cáncer y afectan varios órganos y sistemas. Entonces, estamos ante un caso de un cáncer que lo vemos en el árbol genealógico, tal vez no el mismo tejido, pero sí otros tejidos relacionados con el mismo gen y que es en una edad inferior a la media poblacional. ¿Qué pasa? Que hay más de 200 cánceres hereditarios descritos a la fecha. Uno de ellos y que vamos a revisar hoy es este de mama y ovario. Este se dice que tiene, bueno, se dice que tiene una penetrancia. Estos temas ya lo hemos revisado en temas anteriores, pero valdría la pena. Si es que yo tengo un tipo de este cáncer, ¿no? Y son a los 50 años de edad, se dice que el riesgo o la penetrancia es de hasta el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 personas con una alteración genética, por lo menos la mitad de ellas a los 50 años va a tener este riesgo de presentar el cáncer de mama y ovario. A los 70 años el riesgo aumenta más aún. Vemos que de 100 personas, 80 por lo menos a los 70 años van a tener cáncer en algún momento de su vida. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de cánceres hereditarios? La mayoría digo porque no lo son todos. Todos estos tienen un patrón de herencia que se llama autosómico dominante. Esto también lo hemos hablado casi hasta el cansancio, pero debemos saber que existen autosomas en nuestro cuerpo y de hecho BRCA1 y 2, que son los que vamos a tratar ahorita, que son los genes relacionados con síndrome de cáncer y mama hereditario, se encuentran en el cromosoma 17 y 13 respectivamente. Entonces eso quiere decir que es autosómico. Y dominante quiere decir que con solo una de las copias alteradas, yo ya puedo transmitir a mi generación en un 50%, es decir, en cada embarazo que yo tenga con mi pareja, si yo tengo alguna alteración en mi gen, tengo el riesgo de pasar por cada embarazo la mitad de riesgo de que tenga la misma alteración que tengo yo como padre y la mitad de que pueda pasar yo mi alelo sano. A eso hace referencia. Vamos a hablar entonces, perdón por este tema de cambiarles las diapositivas, pero necesito compartir la pantalla de otra presentación. Perdón, es que sí, es como que este tema se lo hizo con mucha, no con tanta premura, entonces lo tengo aquí. Ok. Entonces, ustedes díganme, por favor, si sí se está... reanudar función. Ok. Si les estoy compartiendo la pantalla, por favor, confírmenme. Nueva función. Compartir pantalla. Aquí está. Ya. Ahora sí, les comparto esto, que como les digo, hay una vasta cantidad
de síndromes de cáncer hereditario, y entre ellos, uno de ellos nada más, es este famoso síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, del cual vamos a hablar. Hay, como ven, una gran cantidad de este tipo de cánceres, pero esto me gusta mucho esta diapositiva. ¿Por qué? Porque cuando estemos frente a un cáncer de mama, no solamente podemos pensar en síndromes de cáncer de mama y ovario hereditario, hay otra vasta cantidad de síndromes que asocian cáncer de mama. Por eso el enfoque tiene que ser súper clínico siempre. El enfoque del genetista es el adecuado porque de acuerdo a los tejidos involucrados, de acuerdo a la edad de presentación, de acuerdo a características propias de este tumor, vamos a centrarnos en uno u otro síndrome. Entonces, si ustedes se fijan, el 90% de los cánceres de mama reportados a nivel mundial son esporádicos, pero existen los familiares y los hereditarios, ¿no? Y en este caso vamos a centrarnos en mama y ovario. ¿Qué pasa con este síndrome? Que existen genes de alta penetrancia. Hablamos de que en algún momento de la vida se va a presentar el cáncer, pero ¿qué pasa también? Un 5% de genes de penetrancia moderada y un 70% de genes de penetrancia baja o desconocida. ¿Eso de qué nos habla? De que realmente puede haber una mutación, puede haber la predisposición, pero por esta penetrancia del gen, muy probablemente incluso no se presente el cáncer. Pero es algo que lo venimos heredando y acuérdense que hay una expresividad variable en cada paciente. Eso quiere decir que si es que yo no lo presenté, tal vez mi hijo, mi tío, algún otro familiar que tenga mi mismo gen alterado, a lo mejor y sí lo presenta, porque esto habla de la expresividad variable en los genes. Entonces, hay que hacer como una balanza en todo lo que estamos viendo. Entonces, tiene que ver mucho la penetrancia, el tipo de mutación incluso que yo encuentre y el medio ambiente. Es muy importante. Ok, existen estos genes de susceptibilidad. Si es que ustedes vieron un poquito en la publicidad de esta plática, vamos a ver qué genes están relacionados con síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Entonces, aquí me gusta mostrarle toda esta vía. Esta vía es bien importante porque por aquí yo tengo cuál es la función que cumplen los genes mayormente involucrados en cáncer de mama y ovario, que son BRCA1 y BRCA2, ¿sí? Pero miren la cantidad de genes que están alrededor que cumplen otras funciones que también están implicados en este cáncer. Hay guías anteriores en las cuales nos dicen que BRCA1 y BRCA2, que son realmente la traducción, o más bien dicho, las siglas de breast cancer, estos dos genes antes se decía que cubrían por lo menos el 50% de todos los cánceres de mama y ovario hereditarios. Pero ¿qué pasa a hoy? Se ha visto que ha aumentado tanto por la gran, digamos, la forma en la que se está diagnosticando estos dos genes que llegan casi a un 80 o un 90% de todos los síndromes de cáncer y de mama y ovario hereditarios. Entonces, si vemos que estos dos, por lo menos son hasta el 90%, miren a esta vasta cantidad, nos dimos el gusto de contar, son como más de 20 que están también implicados en este tipo de cáncer, pero por eso el diagnóstico molecular es tan importante, ¿no? Yo realizar el estudio de estos dos genes estoy cubriendo un 90% de probabilidades, pero ¿qué pasa con los otros 20 genes? Tengo que estudiarlos a fuerza, o sea, si ya me metí a estudiar a un paciente a ver si se trata de algo genético de estos genes, debo hacer el estudio completo y ahorita existe esta gran facilidad que se llama la secuenciación masiva, en la cual yo puedo tener todos estos genes, más bien puedo estudiar todas las probabilidades, ¿no? No me quedo hasta ese 80 o 90%, sino tengo que estudiar el 100% de ellos.
En este caso, yo sí me centraría mucho, sobre todo para que se lleven esto y se quede en casa, ¿no? BRCA1 y 2 es lo más importante. Lo que se ha visto es que CDH1 y CHEK2 son de estos cánceres que generalmente se están muy involucrados en esto, entonces deberíamos tocar. Ay, ya no sé qué hice aquí, algo como me apareció como una cosita en la pantalla que, disculpen ustedes, no sé de qué se trata. Bueno, en fin, el tema es que hay algunos tejidos que se encuentran involucrados, no solamente, les decía yo, ¿no? Cuando veíamos los árboles genealógicos, yo no tengo que ver a fuerza mama y mama y mama en la misma familia, y vamos a ver algunos ejemplos para que quede esto más claro. Igual hay una clasificación histológica para que yo pueda pensar de que se trata de uno u otro cáncer, ¿no? Entonces, en este tema es bien importante saber que generalmente son in situ, invasivos, inflamatorios, pero generalmente son ductales, a los que yo tengo que apostarle que sea BRCA1 y 2. Eso no quiere decir que los otros de tipo mixto no lo sean, pero generalmente es mejor ver este tipo de cáncer. Ahora, miren ustedes, también depende mucho de la inmunohistoquímica y esto nos ayuda muchísimo. Yo que trabajo en Instituto de Cáncer puedo decirles que dependemos mucho de la inmunohistoquímica. Miren, hay tipos basales, tenemos que ver los HER2 positivos o negativos. Generalmente ellos nos clasifican como luminal A o luminal B, pero yo considero que existe un espectro fenotípico porque no necesariamente tiene que ser basal y ya no va a ser de BRCA1. No necesariamente tiene que ser triple negativo en cuanto a HER2 y receptores hormonales para que tenga la probabilidad de que haya una mutación en BRCA. Entonces, casi todos, cuando cumplen criterios clínicos, se envían a estudio molecular. Esto no les voy a enseñar mucho porque pues habla igual casi de lo mismo. Aquí hay que parar un poquito y decir, miren, la población general tiene un riesgo de hacer cáncer de mama. Yo, ustedes que están escuchándome, todos tenemos un riesgo per se de hacer cáncer de mama, hombres y mujeres, recordemos eso, en un 12%. ¿Qué pasa si yo encuentro una mutación en BRCA1? Ese riesgo sube hasta un 87% y en BRCA2 hasta un 84%, ¿no? Entonces es importante. ¿Qué pasa con las mujeres? Normalmente en ovario tienen hasta un 2% de probabilidad, todas las mujeres, de hacer un 2% de cáncer de ovario. Si es que encuentro mutación, sube al 63% en BRCA1 y un 27% en BRCA2. Es para que nos pongamos en contexto que es muy importante. Ahora, ¿cuáles son los criterios que a mí me deben saltar a la vista para que yo pueda enviar a un paciente a genética y hacerse un estudio molecular? Miren, familias que tienen un único caso no necesariamente deben venir de generación en generación. Si es el caso único, miren, cáncer de mama en menos de 50 años de edad. Eso ya es un criterio para mandarlo a genética y hacerse este estudio. Si una misma paciente tiene cáncer de mama y ovario, con mayor razón. Cuando las familias tienen dos o más casos, miren, cáncer de mama, menos de 50 años, pero ya hay dos familiares. Cáncer de mama bilateral. La bilateralidad es súper importante, al igual que la focalidad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo cáncer de mama en ambas mamas, pues, o tengo en una mama, pero que ya según le dimos tratamiento, quitamos el cáncer, a veces hasta la propia mama, pero dentro del tejido residual o a veces en cirugías conservadoras, en esa misma mama vuelve a aparecer un tumor o en la otra mama como recidiva. A eso hablamos de multifocalidad. Cuando existe cáncer de ovario en la familia, varios familiares, cuando existe cáncer de mama menos de 50 años y un ovario por ahí en la familia, acordémonos que los hombres también tenemos el riesgo, entonces si vemos cánceres de mama en alguna mujer y por ahí hay algún hombre en la familia con cáncer de mama, también. Cáncer de ovario bilateral, esto ya lo hablábamos, cáncer de mama en dos o más familiares, entonces, o puede haber ovario
y mama en hombres, ¿no? O a veces vemos también próstatas aisladas en los hombres, que también se relaciona mucho con BRCA2, y muchas mamas, mujeres con cáncer de mama en la familia. Entonces, esto es importante saber que también existen criterios que nos hacen sospechar más, pero los tips que les he dado ahorita es porque realmente son temas que se tienen que estudiar bien. Ahora, si es que es un cáncer triple negativo con HER2-Neu o con receptores hormonales negativos, es mucho más probable. Más de 2 cánceres de mama primarios, lo que ya hablábamos. La ancestría, esto de los judíos de Ashkenazi, es muy probable que en nuestra población no los veamos, pero eso no quiere decir que no haya judíos de Ashkenazi en nuestras poblaciones. Y bueno, esto es lo que yo les podría compartir, porque esto, bueno, ya son algunos software que utilizamos nosotros que nos calculan el riesgo de mutación. Y realmente es como se debería sospechar clínicamente, sospechar molecularmente para que exista esta referencia al genetista para que se puedan pedir de forma más encaminada y guiada estos estudios. Esto es lo único, lo último que les voy a compartir. Miren ustedes, hay estudios de donde nosotros nos formamos. En México se estudia muchísimo la población de manera molecular. Hay muchos datos en lo que ustedes ven en más gris, vemos en todo nuestro continente. Miren todo lo que sí está estudiado. Pero ¿qué pasa? En algunos lugares, como Ecuador, Venezuela y Bolivia, no se tienen casi datos. Y de esto estamos ya tomando lo que estamos estudiando, cada vez está aumentando la población que nos están refiriendo a genética y por ende también se están ya empezando a diagnosticar y a caracterizar nuestra población. Se puede hacer diagnóstico molecular generalmente mediante los paneles que les decía o una secuenciación dirigida si es que ya tuviéramos datos de las mutaciones en nuestra población. Acordémonos que no siempre es la secuenciación masiva o una secuenciación Sanger la respuesta. Tenemos un 10% de probabilidades de que estos genes estén mutados por otro mecanismo que se llaman deleciones, que en este caso ofrecemos un estudio llamado MLPA para poder cubrir a toda esta población. Y la MLPA pues generalmente nos trae sondas, tanto para ver CA1 o 2, que ya nos hacen el diagnóstico. Entonces, eso es con lo que yo quería compartir con ustedes. Me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Veo que hay una acogida, estamos en varios participantes el día de hoy. Ya saben que pues siempre estamos en el staff de Biocien tratando de usualmente encaminar un poquito esto que es algo nuevo en nuestra población, pero realmente es algo crucial que lo debemos estudiar. Yo les voy a dar un tiempo a ustedes para que, por favor, me hagan alguna pregunta si es que quedó alguna duda, o en este caso dejaríamos concreto y completado todo el tema. No sé si tienen algo ustedes que decir. La idea es que compartamos, interaccionemos y nos disipemos las dudas, que es lo más importante. Perfecto, tenemos ya algunas preguntas, gracias Boris por ellas. Me dice, ¿cuáles serían las plataformas idóneas para implementar el diagnóstico molecular enfocado a este tipo de cáncer? Como en nuestra población no tenemos prácticamente una caracterización molecular de nuestra población, yo sí diría, Boris, que en este caso lo ideal es hacer secuenciación masiva tanto de verse a uno y 2. Nosotros diríamos secuenciación masiva, ¿por qué a uno y 2?
justamente por el hecho de que BRCA1 y 2 son unos genes bastante grandes. Entonces, usualmente, si es que yo me pusiera a hacer secuenciación Sanger en estos dos genes, me demoraría fácil 2 años, 1 año en cada gen. Entonces, está súper difícil hacer esto, por lo que yo recomiendo que el abordaje inicial tiene que ser con secuenciación masiva. Ahora, si es que vamos a marcas o algo así, no sé si es que va enfocada la pregunta ya también, hay dos secuenciadores masivos que son los que se maneja el mercado, que por un lado tenemos, no es spot publicitario, pero hay que saberlo, ¿no? Es Illumina por una parte y por la otra parte Ion Torrent, son los dos secuenciadores masivos que se están usando a la fecha. Hay que hacer ese enfoque. Generalmente el secuenciador masivo te trae un software en el que puedes de esa forma estar más o menos enfocado, porque te traen el software, tú verificas las variantes que salen, porque no te va a salir solo información, es un mundo la bioinformática, entonces eso hay que filtrarlo bastante bien. Y ya hemos tenido casos, digo, me estás preguntando igual en qué lugares se está haciendo NGS para cáncer de mama y ovario. Usualmente en el país, yo creo que Solca Cuenca es el único lugar que está haciendo NGS para BRCA1 y 2 por lo menos, con proyectos a que nos expandamos un poquito más a paneles de genes en los que ya nos han salido negativos, pero lo importante de ahorita tenerlo en cuenta es que como grupo Bio100 estamos también ofreciendo no hacerlo in situ, al menos en el país, pero sí lo estamos haciendo, recolectando la muestra, porque estamos trabajando también con otros países, entre ellos México y España, para poder hacer esto, porque si se imaginarán, si Solca es el único lugar del país, la cantidad de pacientes que estamos teniendo y una lista de espera importante. No sé si haya más preguntas en el grupo, en el chat. Pues bien, si no hay más preguntas, me dio mucho gusto haber compartido un poquito. Disculpen ustedes todo el desorden de la presentación, pero realmente, como les dije, no hubo un tiempo adecuado, pero espero me disculpen y que se queden con cosas importantes, ¿verdad? Entonces, la idea sería también invitarles a todos ustedes a que sigan este temario que tenemos de este mes de julio, porque estamos tocando temas relevantes. En cáncer, la siguiente semana se tocará cáncer colorectal, que de alguna u otra forma también en ciertos síndromes se asocia a cáncer de mama. Hay que poder diferenciarlos bien en la consulta especializada y finalmente este mes se va a terminar de una manera, digamos, con la cereza del pastel. El doctor José María Sayagués de España nos va a compartir un poco de su información en cuanto a diagnóstico molecular en algunos cánceres hematológicos y oncohematológicos, linfomas y leucemias, que es otro tema también apasionante. Por mi parte es todo, les agradezco su atención, que tengan una buena noche, saludos cordiales.